Bueno, buenos días a todos. Y como soy parte de las organizaciones que estamos organizando esta conferencia junto con Verónica del grupo ETC, la verdad les quiero agradecer no solo a todos los que están acá, también a muchos de los que están acá que han llegado de muy lejos, como Alicia, en forma particular también al esfuerzo enorme que hace la unión de científicos comprometidos con la sociedad de México y también la latinoamericana, y a muchas otras personas que están aquí, tanto científicos como movimientos, que es un poco lo que nosotros queremos ver, cómo podemos hacer ese cruzamiento, digamos, ese encuentro, ¿no? Entonces, yo les quiero ahora, en este momento, sobre todo dar una imagen un poco general de esto que llamamos un tsunami tecnológico y qué podemos hacer frente a ello. Me da mucho gusto haber podido escuchar a Alicia Mazzarini y a Andrés Barreda antes, porque dan un poco el contexto, ¿no? Porque la tecnología no se entiende sin ese contexto. Entonces nosotros en este momento estamos en una situación a nivel mundial, o sea, la tecnología siempre ha tenido un papel en la vida humana, eso en general. Pero además, como explicaba antes Andrés y como bien lo contextualizó Alicia, eso siempre se da además en un contexto, y en este momento el uso de la tecnología, de la ciencia y la tecnología más avanzada, de lo que le llaman alta tecnología, claramente se está desarrollando en función de los intereses económicos, de intereses de lucro, un poco lo que los científicos críticos llaman la tecnociencia, ¿no? Para diferenciarla, digamos, de otras formas de conocimiento, de ciencia. Entonces, creo que no podemos nunca olvidar, digamos así, que nosotros en este momento estamos en un momento de crisis globales muy brutales, enormes, la crisis climática, la devastación ambiental, la crisis alimentaria que no se supera, la crisis económica y financiera, pero además estamos en un momento de una aceleración tecnológica sin precedentes en cuanto a lo que toda la cantidad de productos tecnológicos que se están haciendo y de tecnologías que, aunque no se usen, están en desarrollo. Y la tecnología en particular, además, es útil, digamos, en estas crisis, porque al plantear soluciones tecnológicas entre las crisis, nos da la idea de que siempre se puede mirar, digamos, hacia adelante y nunca ver las causas de los problemas, porque podemos encontrar una nueva tecnología que va a resolver los múltiples problemas y crisis a los que nos enfrentamos. Y por supuesto, esta manera de pensar no solamente genera amnesia, digamos así, en el sentido de no tener que ir a revisar las causas, además genera nuevas fuentes de negocio, ¿no? Entonces yo quiero ahora pasarles muy rápidamente por cómo la convergencia tecnológica se ha manejado en los últimos, vamos a decirle, 20 años. Entonces, en Estados Unidos, a principios del siglo en que estamos, digamos, en el año 2000, 2001, ellos le llamaban la convergencia NBIC, que es la convergencia de la nanotecnología, la manipulación de la materia, de la biotecnología, la manipulación de lo vivo, de la informática y las ciencias cognitivas. Además hay otras que están relacionadas, pero ellos le pusieron NBIC y ponían a su proyecto tecnologías convergentes para mejorar el desempeño humano. Al mismo tiempo, la Unión Europea le llamaba CETEC, tecnologías convergentes para la Sociedad Europea del Conocimiento, que es todavía de alguna manera se sigue como usando estos términos. Nosotros, tomando estos mismos elementos, el grupo ETC, le llamamos tecnologías BANGO, o sea, tecnologías que usan bits en términos informáticos, átomos, neurociencias y genes, aunque hay otras, como digo, que podrían o no están conectadas a esta, y le hablábamos de que estas tecnologías, todo esto en el año 2000, iban a formar lo que le llamábamos un Little Bang, ¿no? Como el Big Bang, pero realmente iba a haber un cambio muy grande de las relaciones de trabajo, económicas, que iba a estar intermediado por la tecnología. En el año 2011
Alemania le llama a esto mismo la cuarta revolución industrial. Se refieren a la convergencia de sistemas ciberfísicos, donde hay una estructura física y biológica con programas informáticos, con software, con sensores, con nanotecnología que cambia la estructura de los materiales y con la tecnología de comunicaciones. La conjunción, además de todo eso, es lo que a lo mejor ustedes han oído, la expresión el Internet de las cosas, o sea, no solo el Internet de transmitir información, sino que la información a través de la conjunción con todos los otros medios tecnológicos se transforma en cosas. Y el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, que, solo para recordar, es donde se reúnen anualmente los dueños del planeta, podríamos decir así, los dueños económicos del capitalismo en el planeta, que son las mayores empresas, tanto de capital productivo como de capital financiero, y que además funciona un poco, no solamente como un encuentro, sino que además funciona un poco como una generación de estrategias. El Foro de Davos adopta este concepto de la cuarta revolución industrial en enero de este año, del 2016, y también acompaña esto de adoptar este término, digamos, con el reconocimiento de los riesgos que conlleva, y habla de riesgos ambientales, sociales, de desempleo. Ellos hablan de que por seguro va a haber 5 millones de empleos que van a desaparecer, de los que ya existen, lo cual es absolutamente poco, digamos, está muy subestimado, digamos, ¿no? Pero además hablan de otro tipo de riesgos que ahora vamos a ver un poco más adelante. Dentro de las tecnologías que nosotros hemos visto en los últimos 10 años, 10, 15, hasta 20 años, digamos así, es esto un poco de que frente a las diferentes crisis, ¿cómo se puede resolver todo con tecnología, ¿no? Entonces, frente a la crisis alimentaria, hemos visto cómo nos han propuesto primero los transgénicos, que ahora en la segunda sesión vamos a tener más detalles más sobre cómo esta es una tecnociencia llena de fallas, ¿no? Ahora las mismas industrias lo quieren cambiar la denominación de transgénicos por llamarla edición genómica, que aunque abarca algo más que transgénicos, son otras biotecnologías, en realidad también es una manera de tratar de desligar del lenguaje común a los transgénicos de todas las otras nuevas biotecnologías. Entonces, en la parte energética se habla de biocombustibles, se habla también del uso de cultivos y árboles transgénicos, pero además de biología sintética, que es la biología, digamos, ya basado en las leyes de la biología y en el comportamiento de los seres vivos, el construir sintéticamente genes y hacer que interactúen, digamos, ¿no? con los seres vivos, pero también usados como plataformas para construcciones. Como les decía antes, en este momento las biotecnologías junto con las nanotecnologías y la inteligencia artificial y las neurociencias, realmente a nivel, digamos, de estas tecnociencias, digamos, más avanzadas, es difícil de definir dónde empiezan y dónde terminan. Por ejemplo, la biología sintética depende completamente de los programas informáticos, pero a su vez depende de la biología, pero a su vez interactúa con los nuevos materiales, ¿no? Bueno, en la crisis climática se nos plantea el uso de la manipulación del clima, o sea, de nuevo, no ir a las causas, no reconocer de dónde sale la crisis climática, sino medidas tecnológicas o de mercado, fundamentalmente, pero extremas, que implican seguir con el mismo ritmo de emisiones que tenemos, pero sin nunca resolverlo. Y en salud se repite, digamos, un poco la edición genómica, esto que vemos continuamente a nuestro alrededor, en medios y todo, en donde todo el tiempo nos están anunciando que la medicina genómica y que un descubrimiento así súper específico, nanotecnológico, va a ayudar a una enfermedad X. Bueno, en realidad, como si el contexto de las farmacéuticas no fuera que el 95% de lo que comercian las farmacéuticas ya existía desde hace décadas y que solamente lo han cambiado nada más para poder seguir vendiendo, ¿no? Pero la propaganda es que siempre estamos en la última tecnología, ¿no? Hay otra tecnología muy en particular que quiero nombrar después, que son los impulsores genéticos, que es parte de la biología sintética.
A todo esto, nosotros estamos, cuando le hablaba de aceleración tecnológica, realmente cuando nosotros dijimos en el año 2000 que iba a haber un tsunami, lo usamos como una expresión. Y hace poco me comentaba una compañera, me decía, y ustedes dijeron que iba a pasar eso, pero no está pasando, ¿verdad? Porque estamos todavía más preocupados por el despojo de los territorios, del agua, de cómo comemos. Sin embargo, ese tsunami no solamente está ocurriendo, sino que tiene dimensiones que pasan para el nivel de la dimensión brutal de manejo tecnológico y que tiene que ver con la dominación, están pasando bastante desapercibidos del radar generalizado, no digo, digamos, de los que estamos siguiendo específicamente. Por ejemplo, en informática se hablaba de la ley de Moore, ¿no? Hace también bastante tiempo, como a principio del siglo, en donde decía que el poder de procesamiento se duplicaba y el precio se reducía a la mitad cada 24 meses. Esto yo creo que ha sido muy superado, pero no tanto como en biología sintética. En biología sintética es 5 veces más rápido, la velocidad del secuenciamiento de genes se duplica y el costo baja a la mitad cada 4 meses. Y esto es lo que hace que ya están embarcados en un proyecto que se suponía que era secreto, que lo inicia la Universidad de Harvard con otros, pero que para construir seres humanos sintéticos, o sea, genomas sintéticos de seres humanos. O lo que ahora, digamos, es la tecnología más, que está, como decir, que atrae más a los intereses de capital, económicos, etcétera, que es la de lo que le llamamos impulsores genéticos o gene drives, que es el intento de conseguir manipular de tal manera las leyes de la herencia a nivel de la biología que un determinado rasgo que se inserta se mantenga indefinidamente, lo cual no está probado que funcione, pero la intención es esa, no es como lo de los seres humanos sintéticos, no está para nada probado que lo puedan hacer, pero ya están sentados a ver cómo lo hacen, digamos, ¿no? Hay otras convergencias tecnológicas de alto impacto, como por ejemplo la robótica, los drones, definitivamente los vehículos no tripulados, la inteligencia artificial, de la cual Andrés nombró al pasar, pero por ejemplo científicos como Steve Hawking y Elon Musk hicieron una alerta hace 2 años, a principios del 2015, diciendo, cuidado, la inteligencia artificial, nosotros que trabajamos con eso, pensamos que está tomando caminos por la aceleración tecnológica, por la capacidad que se desarrolla, que podrían ser imposibles de controlar. Nosotros estamos además en sistemas de vigilancia que básicamente son de panóptico. En esta misma charla que estamos teniendo tenemos interminables cámaras, pero además todos ustedes tienen teléfonos, etcétera. Todo eso se vuelca en redes sociales con nuestra participación en la mayor parte de los casos y en muchos casos sin nuestra participación, o sea, cámaras de vigilancia en todos lados. O sea, hemos llegado a un momento en donde toda esta conjunción de tecnologías hace que los sistemas de vigilancia tengan una capilaridad, tengan un alcance que nunca habían tenido. Y el que además, a diferencia de, por ejemplo, de lo que pronosticaba, por ejemplo, George Orwell en 1984 o Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, y se imaginaban que este sistema de vigilancia de panóptico total iba a ser resistido y entonces nos ponían a la gente, a todos, digamos, en esas utopías ponían a la gente abrumada y, digamos, porque estaba siendo oprimida y todo eso. Y nunca se imaginaron, como podemos ir a cualquier escuela secundaria y ver que todos los chicos y chicas no hablan ya más unos con otros, sino que se están mandando mensajes a través de su teléfono, pero están felices. Entonces tenemos un problema grave, digamos así, con respecto a cómo ha derivado la tecnología y el uso de la tecnología y la vigilancia, ¿no? Bueno, y la biología sintética, como nombré antes, y la inteligencia artificial, que además en la carta esta de Steve Hawking y Elon Musk y otros científicos, ellos están sobre todo preocupados por los usos hostiles y los usos bélicos. O sea, todo esto que les decía antes, esta convergencia tecnológica, tiene además una serie de impactos y de usos que conocemos y que no conocemos, pero que se pueden usar. Por ejemplo, el detectar el microbioma particular de seres humanos y particular de ciertos lugares en donde se comparte el microbioma porque se comparte el barrio, porque la familia, porque la comunidad, etcétera. Compartimos los mismos microbios, a eso se le llama microbioma, ¿no? Entonces,
esos microbios además crean una huella que es como la huella digital o la huella del ADN, o sea, crean una huella particular. El uso, por ejemplo, de esto con biología sintética, el reconocimiento a través de redes por el Internet de las nanocosas y las comunicaciones de muchas otras formas, hacen que en un mundo totalitario y controlado por intereses económicos y por el interés de que no haya ninguna forma de protesta, son temas, digamos así, realmente desafiantes, ¿no? De cómo enfrentar este tipo de cosas. El Foro Económico Mundial de Davos planteó, junto con asumir la cuarta revolución industrial, planteó lo que pensaba que eran las 10 tecnologías de 2016 que iban a tener mayor impacto. Y no las voy a describir una por una, solo les quiero decir que la primera es biología sintética y el uso de la biología sintética para sustituir la producción de sustancias naturales y sustancias químicas, haciéndolos en tanques de fermentación con microbios a los cuales se les ha cambiado el metabolismo con biología sintética. Nosotros tenemos muchos documentos en ETC que hablan de esto y cómo esto significa en la práctica un despojo de, sobre todo, comunidades indígenas y campesinas, porque lo que se quiere sustituir son, digamos, principios activos de alto valor farmacéutico, cosmético y otros. Bueno, ellos además hablan de muchos otros, no hablan de muchos, hablan de 10, que ahora no, solamente les dejo ahí la lista, después van a poder acceder igual a la presentación. Pero miren lo que dice el mismo Foro Económico Mundial de Davos. Y yo lo uso porque estos son los que lo están haciendo, son los que controlan la tecnología. Y entonces dicen, el establecimiento de nuevas capacidades fundamentales que está ocurriendo con la biología sintética y la inteligencia artificial está particularmente asociado con riesgos que no se pueden evaluar en laboratorio. Una vez que el genio haya salido de la botella, existe la posibilidad que se hagan aplicaciones indeseadas o se produzcan efectos que no se podían anticipar al momento de su invención. Algunos de esos riesgos pueden ser existenciales, es decir, poner en peligro el futuro de la vida humana. Esto lo dicen ahora, ¿no? En este momento, y se refieren, digamos, a que un poco algo que a lo mejor cuando Andrés lo planteó, no sé si, como lo hemos hablado en otro momento, yo lo entendí, pero es algo así como que no se trata solo de quién posee la tecnología, es que el tipo de tecnologías que se están desarrollando tiene además, digamos, la posibilidad de darle forma también al mundo y a la propia gente que lo crea. O sea, es que ya no es una tecnología que está afuera, digamos así, como que alguien está pensando en todo eso, sino que realmente además tiene que ver con esto. ¿Y qué pasa con todo esto que, digamos, yo les hago todas estas listas y Andrés hizo otras y podríamos hablar de mucho? Bueno, lo primero que pasa es que nunca ha habido en las sociedades industriales y sobre todo a partir del capitalismo tan poca capacidad de evaluación, de regulación y de mínimo control de las tecnologías. O sea, para esto además hay un discurso que se complementa perfectamente con los mitos tecnológicos que nos nombraba Alicia y que por un lado hay una presión desde los que desarrollan la tecnología en donde dicen no se puede regular ahora porque apenas estamos comenzando, entonces ¿cómo se va a regular algo que no se conoce? Y cuando ya está en el mercado, entonces nos vienen y nos dicen es demasiado tarde porque esto ya está en el mercado, ¿cómo lo vamos a regular? Porque tendría un impacto económico enorme sacarlo del mercado. Este doble discurso, junto con el discurso de que sin la última tecnología todo lo demás es inútil y no vamos a poder ni competir ni asumir los desafíos alimentarios, farmacéuticos, etcétera, que oímos es así, es como un molino que se repite todo el tiempo y solamente cambia de tecnología y se repite lo mismo, entonces parece que sin eso no se podría sobrevivir, ¿no? Y sobre todo este enfoque extraordinariamente estrecho en que nunca se aplica el principio de precaución, de decir, bueno, hay ciertas tecnologías, pero no sabemos lo que van a provocar, entonces no las vamos a lanzar al mercado o no las vamos a dejar que salgan al mercado. En lugar de eso se cambió completamente y entonces ahora siempre se piden evidencias de daño. Ni siquiera evidencias de que sea bueno, sino me tienes que mostrar que hizo daño, algo que ni siquiera ha habido la suficiente apertura para poder investigarlo. Entonces, esta inversión hace que realmente no hay una forma de la sociedad de
controlar esto ni siquiera en términos bien reformistas. Yo no estoy ni siquiera cuestionando el capitalismo, sino decir un poco de principio de precaución en la regulación de las tecnologías que le llegan a la gente, digamos, cada día, ¿no? Bueno, esto está en proceso continuo de desmantelamiento, ¿no? Por ejemplo, ni siquiera se termina de asumir la bioseguridad en transgénicos y ya la industria está diciendo que todo eso no sirve para la edición genómica, entonces mejor no lo usamos. Eso es un discurso que ya existe, ¿no? Entonces, en estos mitos tecnológicos, que también Alicia nombró, está este mito profundamente enraizado de que la tecnología, y cuanto más sofisticada y de alta tecnología y menos entendamos de qué se trata, seguramente es positiva y es un progreso. O sea, es un mito, digamos, porque muchas veces no lo conocemos, ¿no? Entonces, nosotros ahí queremos decirles, queremos devolverles, y en el próximo panel yo creo que lo van a mostrar claramente, no es necesario que una tecnología sea buena, ni siquiera que funcione, ni que sea mejor que las existentes para que llegue al mercado. Solo se necesita el poder económico de mercadeo y cuando es necesario la corrupción necesaria para que esto pueda salir. Por ejemplo, los transgénicos rinden menos, usan más agrotóxicos, conllevan más riesgos sanitarios y ambientales que los que ya existían, que eran de las mismas compañías. Y la única razón por la que están en el mercado es porque le conviene a esas empresas. Entonces, no quiere decir que una tecnología, porque sea nueva o haya venido después, sea mejor que la que ya existía. Eso se comprueba con muchas tecnologías, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros en ETC tenemos algunos como principios, ¿no? Una es que en todas las sociedades injustas, cualquier nueva tecnología favorece a los privilegiados. Y daría para discutir este concepto, pero bueno, cuando hay una sociedad injusta, quienes pueden acceder a las nuevas tecnologías siempre son los que tienen el dinero, los medios, etcétera, y aumenta, digamos, las brechas que existen. Y lo mismo, por lo menos hasta ahora, en nuestra experiencia, cuando revisamos la historia, le toma a la sociedad en general, pero incluso a las organizaciones, una generación entender realmente cuáles son los impactos de una tecnología. Pongan los transgénicos. Recién a 20 años, en los países donde más ha habido transgénicos, que son Argentina y Estados Unidos, por ejemplo, recién ahora empiezan a salir informes críticos de la parte dominante de la sociedad diciendo, uy, esto a lo mejor tiene muchos problemas. Llevó 20 años, digamos, que hubiera una mínima consideración. Y la otra cosa es que para realmente evaluar una tecnología se necesita pensar no solamente interdisciplinariamente, eso de plano se necesita interdisciplinariedad. Piensa en toda esta conjunción que les decía antes, pero además se necesita aceptar la complejidad, la incertidumbre, las perspectivas de los que van a ser afectados, de los movimientos, de otros sistemas de conocimiento que no son a lo que ahora se les llama ciencia, de conocer los contextos, el contexto histórico, pero también el contexto, por ejemplo, económico, etcétera. Todo eso forma parte de esta evaluación de tecnologías. Entonces nosotros para eso, por un lado voy a nombrar nada más, que en este momento Naciones Unidas, después de haber desmantelado todos los organismos que tenía para tener una mínima, incluso monitoreo del horizonte tecnológico, ya no solo de pensar en precaución, sino de saber a ver qué estaba pasando con la tecnología. Naciones Unidas desarmó todo eso, desmanteló todo lo que tenía porque fue una presión de las transnacionales, porque además veían, digamos, que venía este tsunami, entonces decían, no queremos que haya nada que pueda decir, ni siquiera que viene el tsunami. Entonces, pero en este momento, digamos, a partir de la discusión de muchas causas, se ha repuesto algo que se llama mecanismo de facilitación de la tecnología. Incluso fíjense que el título es muy positivo, digamos, a la tecnología, pero dentro de eso se establece un foro anual de ciencia, tecnología e innovación que por ahora es abierto. Esto se estableció el año pasado. Entonces, por ahora es abierto y hace que puede haber una discusión bastante abierta y no solamente cerrada a la promoción de tecnologías. Sin embargo, nosotros desde TC pensamos que todo eso no es suficiente y por eso desde hace ya, en realidad hace ya 10 años estamos trabajando en seminarios, talleres y discusiones con científicos críticos,
con gente que trabaja en departamentos de tecnología, pero sobre todo con movimientos sociales, con organizaciones, para saber, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Porque las verdaderas evaluaciones de la tecnología solamente se pueden hacer cuando podemos conjuntar todas esas visiones y no dejar que nos empujen, digamos así, a partir de todos estos mitos tecnológicos. La imposición por el poder económico, por los gobiernos que lo van a apoyar porque están coludidos y corruptos por el poder económico, eso está garantizado. Entonces, eso va a suceder porque sucede. Entonces, lo que nosotros necesitamos es ver cómo hacemos desde otro punto de vista. Y para mí, el mejor ejemplo de todo eso, por ejemplo, hay tecnologías claves que han sido realmente interceptadas por la acción social, por este tipo de comunicación entre movimientos científicos, diferentes formas de conocimiento, de aceptar que la gente no las quiere. ¿Por qué decir que yo no quiero una tecnología no es una razón? ¿Desde cuándo? O sea, si yo no la quiero, no la quiero. O sea, ¿por qué eso no es válido? Y tengo que aceptarla porque es algo muy avanzado, ¿no? Entonces, recuperar esa capacidad de análisis y de acción. Y, por ejemplo, los transgénicos es un ejemplo. Aunque estén como están en nuestra comida, como están en nuestros campos y todo, la enorme diferencia, y acá hay mucha gente que conoce mucho de eso, la enorme diferencia, por ejemplo, con la revolución verde, que es cuando introducen los agrotóxicos, cuando toda nuestra comida es legítimo que la llenen de veneno y que ni siquiera lo tengan que etiquetar, y que lo que se tenga que etiquetar es lo que no lo contiene, que es una inversión brutal, ¿no? Entonces, ¿cómo pasó eso? Pasó porque la gente, todos, nos fuimos, digamos, engañados y aceptamos el paradigma de que los híbridos y los agrotóxicos iban a desarrollar en sentido positivo a la agricultura. Y con los transgénicos la llevan perdida desde el momento cero. Antes de que los lanzaran al mercado había gente oponiéndose. Y hoy en día en todo el mundo la mayor parte de la gente se opone. Que los impongan, que los contaminen y todo es una lucha que estamos dando y tenemos que dar. Pero la batalla de la colonización de la mente en los transgénicos la tenemos ganada. Entonces, es ese tipo de cosas que yo creo que a través de este análisis, de muchas perspectivas y de colaboración entre diferentes tipos de miradas de organización, podemos lograr, mirando además un horizonte tecnológico también más complejo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 3 o 4 preguntas breves, por favor, para los compañeros que están aquí, que acaban de presentar. Sí, una pregunta acerca de la situación que planteas con respecto a este proceso histórico de la mercancía, de lo que surge antes del modelo de producción capitalista, en cómo va generando precisamente una enajenación del ser humano en este proceso precisamente de explotación y de opresión. Quisiera hacer una pregunta a Silvia. Ella describe una mutación radical del paradigma de la ciencia y de la tecnología que llama tsunami. Y lo que yo quisiera preguntar es si no hubiera luces sobre esa mutación en un libro de Jacques Ellul que se llama le système technicien, el sistema tecnológico, que según la descripción de Ellul teníamos cuando escribió su primer libro, que se llamaba La technique ou l'enjeu du siècle, la técnica o la apuesta del siglo. Creo que fue en 1957, no estoy seguro. Él veía técnicas. Tiene que decirse que Ellul usa muy poco la palabra tecnología, la reserva al discurso sobre las técnicas. Por eso uno de sus libros se llama Le bluff tecnológico, el bluff tecnológico.
porque ahí se ubica a nivel de discurso, pero él describe la situación en el sistema technicien, el sistema técnico, describe la situación anterior como una coexistencia de técnicas distintas. Y el paso al sistema es la integración total de esas técnicas distintas en un solo sistema técnico. Yo creo que eso también es un libro, él no vio los últimos, hace más de 10 años que murió, no vio los últimos desarrollos de la ciencia, pero yo creo que ya su intuición tenía un carácter de cataclismo potencial. Es una pregunta, no habrá ahí algo que explorar. Bueno, me parece fantástica toda la exposición, las exposiciones que han hecho y hasta donde el conocimiento de uno llega, sí dan cuenta del tsunami del mundo fantástico que estamos viviendo, lleno de amenazas y lleno de posibilidades inconmensurables. Depende de quién las usa. Y entonces, aquí el conocimiento, primero, surge de todas las descripciones, incluso la última de Silvia, como instrumento de dominación, ignoto para nosotros, en una sociedad en que el conocimiento es instrumento de dominación, en cual otra no. Entonces, pero esto es fantástico. Entonces, vamos creo que está en Alicia en el País de las Maravillas, con la reina de corazones y Cantidante, que al final de la discusión, creo que Alicia dice, bueno, la cuestión es quién manda. Sí. Todo ese conocimiento fantástico no es una amenaza, es una riqueza. ¿Quién lo usa? Y creo que ese es el problema que nos plantea todas las intervenciones y en particular la de Silvia, aunque no lo haya dicho así. El segundo punto es quiero recordar una cita de Marx. Marx hace una cita de otro personaje que se llama André Ure, que escribió en 1836 sobre la revolución industrial que ya estaba en curso. Y André Ure dice lo siguiente: cuando el capital pone la ciencia a su servicio, la mano rebelde del trabajo aprende a ser dócil. Y el señor André Ure, que era un técnico industrial muy ilustrado para su época, sabía de qué estaba hablando. Su objetivo no era el desarrollo del conocimiento, primero dominar a la mano rebelde del trabajo, luego el resultado de la combinación entre aquella mano y la máquina debía servir a la reproducción del capital. Pero su problema es cuando el capital pone la ciencia, todo eso, a su servicio, la mano rebelde del trabajo aprende a ser dócil. Donde vamos nuevamente a Alicia en el País de las Maravillas, quien manda. Creo que todo el desarrollo industrial que hemos visto está hecho bajo el esquema o la necesidad de la dominación. En el mismo capítulo donde Marx cita a Ure, creo que es el 24, en fin, no voy a hacer arqueología de citas, dice el desarrollo, resume el curso del desarrollo del capital, que después lo retoma Rosa Luxemburgo en la acumulación del capital de otra manera. Desarrollo de la dominación del capital textual. Destruye las dos fuentes de toda riqueza, la naturaleza y el trabajo humano. Y bajo la cobertura de progreso,
como lo ha descrito Silvia y también los anteriores, a eso vamos. Pero el problema es que la dominación no es racional, es dominación. Y creo que, insisto en este tema, porque nos lleva al núcleo de la irracionalidad de lo que está sucediendo y dónde puede estar la racionalidad de que todo esto esté al servicio, sea un uso, una riqueza, se convierta en una riqueza de la humanidad, porque todo lo que ustedes señalaron, y me refiero a toda la última serie de avances tecnológicos y científicos, son una maravilla y son un riesgo espantoso. Entonces, este es creo que el otro tema es el ciclo de las revoluciones industriales, que con el mismo fin. Rápidamente, uno, el vapor. Silvia hablaba de la cuarta, e incluso en algún artículo reciente. Si no me equivoco, desde la era industrial, fines del 18, principios del 19, el vapor, luego la electricidad, fines del siglo XIX, luego la automatización en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, y finalmente la más fantástica, la que ustedes nos han estado explicando e ilustrando, la digitalización. Las 4 revoluciones industriales cambiaban la relación entre los dueños de los medios de producción, llamémosle capital, y el trabajo y la mano, entre los dueños de los medios de producción y el trabajo, mano y cerebro. Ahora, en esta alternativa es la que nos encontramos y está manipulada o llevada adelante por aprendices de mago o gente extremadamente y profundamente ignorante, una maravilla de perfección en la ignorancia, como es este señor Nuño Mayer. Y creo que lo último que quiero decir es que a todo esto, a subordinarnos a todo esto, apunta la reforma educativa. No quiero meter un tema político, quiero razonando, porque no es exclusiva de nuestro país esa idea. En Francia está en marcha, en todas partes bajo diferentes formas, y apunta a una abstracción, a una concentración casi abstracta de la dominación sobre el trabajo humano. Trabajo es lo mismo que no es lo mismo, es otra cara es diferente. Es decir, sobre la vida. En pequeñito esto acaba en Nochistlán. En grande sería un tsunami Nochistlán. Y creo que no estoy divergiendo, al contrario, me parece extraordinaria las exposiciones, pero creo que nos lleva a este punto de la dominación y cómo los instrumentos estos son también son instrumentos para resistir y cambiar el sentido de la dominación. Mientras no planteamos esto, lo que se nos viene encima es que nos tira la tecnología y los niños que están jugando con su computadora nos parecen al maestro enemigo, no son ni enemigo ni amigo, están usando lo que ellos saben y lo que ellos tienen. ¿Cómo le hacemos? No sé, absolutamente no sé. Pero creo que el problema finalmente se resume en cada revolución industrial. ¿Qué la guía? Pues no solamente la fase de acumulación, para eso acumulación es el reverso, la otra cara de la dominación. Bueno, esto sería mucho más largo, pero insisto en el tema de las revoluciones industriales y la actual, que es, por otro lado, una fuente de maravillas y un desarrollo de una clase trabajadora, ojo, no digo proletariado, de una clase de una humanidad trabajadora, que está entrando un nuevo mundo en China, en la India, en todas partes, y creo que en ese otro tsunami conviene ubicarnos para enfrentar esta amenaza. Disculpen que hable muy largo y les agradezco. Gracias.
micrófono. Sí, bueno, me han preguntado sobre la mercancía, pero en realidad yo quisiera intervenir sobre lo que ha dicho Adolfo. Adolfo Gili. Con mucho gusto de tenerlo aquí. Y que además está muy conectado con la intervención que hizo Jean Robert. Sí, las dos que vimos son súper conocidas. Entonces dejo para otra ocasión la respuesta sobre la mercancía. Yo en mi intervención lo que pasa es que, como es habitual, la preparé mal porque era más larga y entonces no entré justamente en el tema. Pero el punto central de mi preocupación, y entiendo que también de los demás, es hasta dónde efectivamente la tecnología es, vamos a decir, neutral, y depende más bien de cómo se la usa, ¿no? De cómo la usa el poder. Es decir, que la dominación es una dominación formal, ¿no? Formal en el sentido en que le da Marx a la palabra. Es decir, el dominio es un dominio de las relaciones entre el trabajo asalariado y el capital, y a eso se le llama dominio formal, pero, digamos, la tecnología se mantiene al margen de esa dominación. Marx ha insistido en que no es así, es decir, que después del dominio formal viene el dominio real, donde se domina la forma, pero también se domina el contenido. Es decir, el contenido material de los objetos tecnológicos quedan hechos a imagen y semejanza del poder, entonces pierden su carácter neutro. Esto ocurre desde el siglo XIX, pero en la actualidad ya la sujeción no solamente es, vamos a decir, a problemas que tienen que ver con la valorización del valor que llevan a cabo los capitales industriales dentro de los talleres industriales. El capital ha tenido que entrar a someter ámbitos extraordinariamente más complejos que digamos, el mero taller fabril. Ha tenido que dominar toda la propiedad de la tierra, todo el ámbito agropecuario, ha tenido que entrar a dominar todo el ámbito en el cual ocurre la reproducción de la población, ya no solo la producción de objetos, sino la producción de sujetos, la producción de comunitariedad. Ha tenido que entrar a la sujeción de la interconexión de todos los ámbitos mediante desarrollo de medios de comunicación, de medios de transporte, de redes de infraestructuras, estableciendo conexión entre capital, tierra y población, y definiendo la estructura misma de los territorios. Y en todos estos procesos el sometimiento ya no es solamente formal, es real. Es decir, el conjunto de los valores de uso, el conjunto de la materialidad ha perdido su neutralidad y se encuentra políticamente, económicamente, culturalmente, civilizatoriamente sesgado, conformando un Gestalt, ¿no? Esta idea tan importante que presenta Heidegger en la pregunta por la técnica desde los años 30. Es decir, se conforma una totalidad en donde todos los valores de uso están interconectados entre ellos de manera totalitaria. De manera que la siguiente pregunta es, bueno, pero la ciencia sí se mantiene neutra, ¿no? Es decir, la técnica no. La técnica sí se encuentra realmente sometida, pero ¿y la ciencia? Es decir, la manera en que tú sumas en matemáticas, o la manera en que tú articulas lógicamente, la manera en que tú descifras, ¿no? La estructura epistemológica de la ciencia se mantiene neutra, o también es objeto de dominación, y entonces
nosotros nos estaríamos enfrentando a una epistemología, ¿cómo es que la llamaste? ¿Abismal? Sí. ¿No? Una epistemología de barbarie que impide pensar, que impide hablar. Yo soy profesor de antropología, de economía, dirijo tesis de sociología, de antropología, y bueno, me topo cada vez más con estrategias epistemológicas que les impiden a los chicos poder hablar de la devastación ambiental que ocurre en las regiones. Un sociólogo no puede hablar de eso de ninguna manera, puede hablar de la percepción que los sujetos tienen, pero ¿a poco un sociólogo, un economista, un antropólogo puede realmente afirmar que en el Salto Jalisco la gente está muriendo porque el agua del río está saturada de metales? Ese no es tema de las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen que restringirse a describir en una estrategia EMIC, diría la antropología, cómo es que cada uno de los actores percibe. Pero esto se impone con un garrote, ¿no? Que va al cráneo de los estudiantes que quieran impugnar el asunto. Entonces, la pregunta es, ¿realmente en la Primera Guerra Mundial Harold Wilson ha quedado muy claro que para entrar en la Primera Guerra Mundial él había sido rector de Stratford? Y entonces esto lo narra muy bien Oliver Stone en su libro sobre la historia secreta de los Estados Unidos. Él, como ex rector, le queda claro que para entrar en la Primera Guerra Mundial se necesita de químicos, de médicos, de epidemiólogos. Se requiere, de la participación activa de todos los universitarios en la guerra. Entonces, se monta un sistema de uniformización de opiniones, de persecución a la disidencia, de expulsión de las universidades, de producción de armamento químico para atacar. Y bueno, esto inaugura toda una época de sometimiento de la vida universitaria y del control de la vida universitaria, no solo de la moral, sino de las tareas, ¿no? De trabajo. Es allí cuando en ese mismo tiempo la Fundación Rockefeller está estableciendo los paradigmas que van a definir el inicio de las investigaciones en el sentido de la biología molecular, en un sentido absolutamente reduccionista. Entonces, yo pienso, soy de la opinión de que la subsunción que estamos enfrentando no es formal, sino es real, no solo es técnica, sino es científica, y que hace falta hacer la reconstrucción de la historia crítica de este proceso. Sí, creo que sí, que hay muchos elementos, digamos así, de la crítica, digamos, tecnológica que son muy pertinentes, como también lo son todo el pensamiento de Illich sobre tecnología. O sea, del que Jean-Robert es un experto. Entonces, yo creo que sí, que de alguna manera todas estas formas las tenemos que volver a recuperar para no dejarnos, además, para no abrumarnos frente a esto que nosotros le decimos un tsunami, ¿no? O sea, de poder recuperar la capacidad crítica y por lo tanto la capacidad de acción. Yo sí creo que igual estamos en algunos problemas. Creo eso ya lo contestó Andrés, entonces no lo voy a decir, pero no voy a abundar mucho. Creo que no es solo un problema de quién tiene la tecnología. Si hay algo interesante, digamos, bueno, hay muchas cosas interesantes, pero de este llamado que hacen, yo dije Elon Musk, que es uno de los creadores de Tesla y de otros, es un empresario, igual que Steve Hawking no es un empresario para nada, pero quiero decir, muchos cuando hablan dicen, sí, nosotros somos los que creamos esta tecnología y les avisamos que se nos va de las manos. Entonces, es como, nada más, lo que quiero decir es que no es solo quién tiene la tecnología, hay cosas que tienen que ver con el uso mismo de la tecnología, ¿no? Y a eso me refería un poco en el tema, por ejemplo, de las redes sociales y todo eso. A ver, yo sí creo que hay muchas cosas, claramente en el tema, por ejemplo, informático, de comunicación y todo, que son de una gran riqueza.
En el tema biológico pondría un gran signo de interrogación, pero sobre todo lo que es increíble es de que cómo todo eso ha salido del laboratorio y está en nuestra comida, en nuestra mesa, en nuestros cuerpos, en todo. O sea, porque de eso ni siquiera nos enteramos. Por ejemplo, en este momento hay 2.000 líneas de productos nanotecnológicos en el mercado. Estamos todo el tiempo estamos expuestos a eso, no solamente en alimentos, que es lo primero que uno piensa, también en medicinas, ¿no? O sea, todas estas nuevas pastillas de liberación lenta o rápida o lo que sea, todo eso es nanotecnología. Cosmética. La cosmética está absolutamente así contaminada de la nanotecnología en el peor sentido. Además, yo siempre digo, les recomiendo sobre todo a todas las mujeres, aunque ahora hay muchos metrosexuales y por qué no, cualquier hombre puede usar cosméticos lo que quieran, pero les recomiendo, o sea, tener muchísimo cuidado con los cosméticos. Hay una organización de Estados Unidos bastante conocida, el Environmental Working Group, que dice que desde que nos levantamos hasta antes de tomar la primera taza de café, cualquier mujer ya hace 850 sustancias químicas, o sea, entre el shampoo, el acondicionador, la crema, la pasta de dientes, no sé qué. O sea, entonces, y muchas de esas tienen un contenido muy alto de nanopartículas, y en este momento ya se empiezan a acumular, yo creo que están en los cientos, no en las decenas, de estudios que muestran que esto es tóxico porque hay una acumulación de nanopartículas en algunos órganos en particular. Esto lo digo en general, luego hay diferencias de acuerdo a qué partícula, o sea, qué producto, qué sustancia. Pero a lo que voy es que cuando hubo esa discusión, o sea, antes de que lo empezaran a vender, entonces lo que quiero decir es, por ejemplo, sí, yo soy dependiente de mi teléfono, le voy a tapar la marca, soy dependiente como muchos otros de mi teléfono y casi todos son nanocompuestos aquí adentro, ¿no? Entonces, y también habla de todo eso de la tecnología digital. Entonces, sí, yo creo que sí, que sería muy bueno si tuviéramos opciones tecnológicas. Creo que no dependen solo de quién decide. Estoy de acuerdo con Humpty Dumpty, es el que dice, Humpty Dumpty, el huevo de Alicia, que le dice, bueno, en definitiva, todo se trata de quién lo decide, ¿no? Quién manda, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo creo que estamos ante algunos desafíos nuevos que tenemos que revisar y sobre todo que tenemos posibilidad de actuar cuando los entendemos mejor, ¿no? Nada más, creo que voy a dejar por ahora por ahí porque hay mucho más para decir y quisiera que hable Alicia y sobre todo que hable el próximo panel. Bueno, yo celebro mucho que estemos instalando esta discusión porque me parece que es un tema de reflexión de primer orden en la comunidad científica. Yo creo que la cuestión de la neutralidad de la ciencia no tiene que ver solamente con sus usos o en manos de quién está, sino básicamente con todas las etapas del proceso de construcción y de aplicación del conocimiento científico. Esto que planteaba al principio de la no distinción de los contextos de descubrimiento, de justificación y de aplicación en esta etapa de tecnociencia, creo que es importante para pensar esta cuestión. Los usos de los distintos desarrollos tecnocientíficos actuales están pensados desde el origen de su desarrollo. Y en ese sentido hay un epistemólogo argentino, Mario Heller, que plantea la metáfora de la ciencia martillo, ¿no? Si este martillo puede ser usado como herramienta o para romperle la cabeza a alguien. Bueno, él problematiza esto, asume que en el caso de la ciencia muchas veces se la piensa de esa manera y plantea que realmente en el caso de esta etapa del desarrollo científico no podemos asumir que ciertos desarrollos tecnocientíficos puedan ser usados de otra manera más que para como estuvieron pensados,
Entonces, cuando hablamos de biotecnología, de transgénicos, de biología sintética, estamos pensando en el patentamiento de la vida, en la intervención en procesos complejísimos que tienen que ver con la evolución de las especies durante millones de años. La incertidumbre asociada a todas esas intervenciones es algo que sabemos que no es mensurable, que no es predecible, y sin embargo todo eso que es parte del conocimiento científico actual es soslayado cuando se asume que estos desarrollos tecnocientíficos tienen que ser puestos en práctica, ignorando sus riesgos, sus incertidumbres, etcétera, porque hay un propósito en todo esto, que es el propósito de la ganancia, de maximizar la ganancia más independientemente de los daños y de los impactos, ¿no? Entonces, hay un debate en Argentina sobre el tema de los transgénicos, hay sectores populistas que plantean que podría haber transgénicos nacionales patentados por las instituciones públicas y al servicio del bien, y hay otros que pensamos que esto es imposible y que tenemos que oponernos a la tecnología transgénica en todas sus formas, porque por sus consecuencias, por sus concepciones, por sus propósitos, no puede ser utilizada de otra manera más que como está siendo utilizada. Y voy a traer acá una pequeña cita que no leí antes de Oscar Barzazki del año 69 respecto a esto, porque me parece que es muy ilustrativa. Barzazki decía, frente a los impactos negativos de la ciencia y la tecnología, la clásica respuesta es que esos no son problemas científicos. La ciencia da instrumentos neutros y son las fuerzas políticas quienes deben usarlos justicieramente. Si no lo hacen, no es culpa de la ciencia. Esta respuesta es falsa. La ciencia actual no crea toda clase de instrumentos, sino solo aquellos que el sistema le estimula a crear, para el bienestar individual de algunos o de muchos. Bueno, esto tiene muchos años, tiene más de 50 años, pero creo que es realmente pertinente para plantarnos frente a lo que está ocurriendo y frente a estos instrumentos de la tecnociencia y poder decir que no los queremos, que no los necesitamos. Y el mismo Barzazki escribió otro libro que se llama Estilos Tecnológicos, donde él desarrollaba a fondo la idea de que la ciencia y la tecnología que tenemos que pensar y desarrollar es aquella que tiene que ver con el tipo de sociedad que queremos construir. Entonces, despegarnos de lo que las tendencias hegemónicas van marcando y pensar que podemos decirle que no a ciertos desarrollos tecnocientíficos y pensar en otros alternativos adecuados a nuestras necesidades sociales de nuestra región y del tipo de sociedad más justa que queremos construir. Igual creo que esto no cierra para nada, que tenemos que discutir mucho esto porque es un tema que no está suficientemente pensado y discutido en el ámbito de la comunidad académica. Una última. Es que estamos ya un poco tarde para todo. No, ya no es ninguna intervención. Yo creo que el interés evidente que esto está generando de alguna manera nos hace evidente que necesitamos un seminario permanente de discusión sobre estos temas. Yo le propongo al grupo ETC, a la UCS, a los compañeros de la UCS, que creemos este espacio de reflexión permanente, porque necesitamos escuchar largamente a Jean Robert, hay mucha gente, digamos, que tiene muchas cosas que decir, no sentarse a escuchar lo que 3 personas dicen. Tenemos que hacer un seminario en ese sentido. Es urgente para el destino del país. Yo, digamos, creo que lo que estamos sintiendo los que estamos hablando es. Bueno, acaba la primera parte de este seminario.